Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de su canal Cristo TV 21.5. Gracias por sintonizarnos. También estamos agradeciendo a todos los que se están conectando a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Gracias por conectarse. Este es su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Todos sean bienvenidos. Bueno, pues estamos muy agradecidos con Dios por habernos permitido otro día más, el haber podido, el poder volver a hablar su palabra, porque su palabra dice que tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo, predicar su palabra, y eso es lo que estamos haciendo para poder nosotros alcanzar almas, que ese es el objetivo final y el propósito final de este programa, es alcanzar almas para Cristo. Bueno, pues antes de entrar a la enseñanza, vamos a hacer una oración para que sea Dios el que se glorifique. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el único camino, la única verdad y la vida. Señor, sabemos que tú un día vendrás, Padre Santo. Tu venida está pronto, está cerca, Señor. Sabemos, Señor, que los tiempos se están acercando para tu venida, Padre Santo. Las señales ya están. Gracias te doy, Padre, por lo que estás haciendo, Padre Santo. Y ahora que voy a hablar tu palabra, te pido que me des de nuevo para hablar tu palabra, Señor. Prepara los corazones de las personas que nos están viendo a través de el canal Cristo TV 21.5. Gracias te doy en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver, vamos a hablar sobre viviendo en el Espíritu, porque tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es estar llenos del Espíritu Santo, y el estar llenos del Espíritu Santo es diariamente. Una vez que aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador y nuestro Señor, nosotros empezamos una nueva vida, nacemos de nuevo, porque hemos aceptado a Cristo, nacemos de nuevo y empieza una nueva criatura en nosotros, porque la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y aquí en Romanos 8:1 habla sobre debemos de vivir en el Espíritu y no conforme a la carne. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos aquí que Dios quiere que una vez que hemos aceptado a Él, nosotros empecemos a leer la palabra diariamente, orar diariamente, poner por obra, poner por práctica lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Porque la palabra también dice aquí en Romanos 8:4, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros como cristianos debemos de andar conforme al Espíritu y no debemos de andar conforme a la carne. Dice que porque los que son de la carne piensan en la carne, en las cosas de la carne. ¿Por qué piensan en las cosas de la carne? Porque andan todavía en las obras de la carne, andan todavía pensando en las cosas de la carne. Dice: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y nosotros, como ya somos del Espíritu, nosotros debemos de pensar en las cosas del Espíritu, o sea, en otras palabras, en el fruto del Espíritu, ya no pensar más en las obras de la carne. Dice la palabra también en Romanos 8:6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjense, cuando nos ocupamos de la carne, eso es muerte, muerte espiritual y muerte física, porque la palabra dice: porque la paga del pecado es muerte, tanto espiritual como física. Trae enfermedad, trae miseria, trae pobreza, trae ceguera espiritual. Cuando nos ocupamos de la carne, o sea, cuando andamos en las obras de la carne, que ahorita vamos a ver cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu, que debemos nosotros andar en el Espíritu. Dice: por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando la persona anda en la carne,
se considera enemigo de Dios, porque es lo que dice la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Somos enemigos de Dios cuando andamos nosotros en la carne. Y dice la palabra que los que andan así no pueden agradar a Dios. Dice la palabra, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, fíjense, en el 8:9 dice, mas vosotros, o sea, nosotros, ¿verdad? Que ya somos de Cristo, que hemos nacido de nuevo, que la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es, las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Así que nosotros como cristianos ya maduros, dice que nosotros ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos claramente, hermanos, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, porque eso es lo que dice la palabra. Y en Gálatas capítulo 5, vemos aquí lo que dice la palabra. Vamos a leer aquí la palabra. Dice la palabra en Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu, porque Dios requiere que nosotros como ya cristianos andemos en el Espíritu, hermanos, no andar en la carne. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque esta carne como por naturaleza quiere satisfacer los deseos de la carne, porque aunque hemos nacido de nuevo como sea, estamos todavía batallando con la carne, aún siendo cristianos. Por eso debemos de leer todos los días la palabra, orar, ayunar, congregarnos, porque si no va a ganarnos la carne. La carne es para siempre hasta que nos muéramos. Vamos a estar luchando contra la carne, porque es lo que dice la palabra. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice, porque dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, la carne y el Espíritu. La carne siempre quiere ganar, pero el Espíritu también quiere que nosotros vivamos según el Espíritu y no conforme a la carne. Dice, y estos se oponen entre sí, la carne y el Espíritu, para que no hagas lo que quisieras. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no haces lo que tú quieres, tú haces lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Por eso todos los días debemos de estar llenos, sed llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Dice, y manifiestas son, aquí vemos las obras de la carne. Cuando nosotros estamos satisfaciendo la carne, aquí dice claramente, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Dice que contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos otra vez nuevamente a leer las obras de la carne, porque la palabra dice bien claro, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Manifiestas son, dice la palabra, vean, en Gálatas 5:19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más, aparte de las que menciona aquí Pablo, hay muchas más: murmuración, crítica, chisme. Todo eso son obras de la carne. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No piensan que van a heredar el reino de Dios los que andan en las obras de la carne. Posiblemente no estás en adulterio, pero probablemente estás en borracheras, todavía aún siendo cristiano. Esa es una obra de la carne. O pues que estés en contiendas, o en envidia, o en hechicerías, o enemistades, o pleitos. O sea, cualquiera de esas obras de la carne uno puede tener todavía, pero ¿cómo se controla? Por medio del Espíritu Santo. Por eso debemos de andar en el Espíritu Santo. Por eso debemos de estar todo el tiempo llenos del Espíritu Santo, para poder nosotros resistir la tentación en andar en las obras de la carne. Y ahora vamos a ver lo que es el fruto del Espíritu, porque aquí mismo también en Gálatas capítulo 5 verso 22 habla sobre las obras de la carne, y lo vamos a ver también aquí, que dice: mas el fruto del Espíritu. Fíjense en lo que son el fruto del Espíritu, que es como debemos de andar diariamente. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo todos los días, vamos a andar de acuerdo al fruto del Espíritu, que dice que son amor. Cuando tú andas en el fruto, cuando andas conforme al Espíritu Santo, tú andas con amor, sientes amor aún por tu enemigo, sientes gozo, tienes gozo a pesar de cualquier prueba, de cualquier dificultad, de cualquier situación con la que te encuentras, sea difícil, pruebas. Dice que andas con gozo, andas también con paz, no importa si te falta trabajo, tienes una enfermedad, algo pasó en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, tú andas en paz, andas en gozo y andas en amor. Ese es uno de los 3 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. Dice también que es paciencia, andas con paciencia en cualquier situación, no andas con impaciencia, tienes mucha paciencia. Y ese es otro de los frutos del Espíritu. Dice también que es benignidad, o sea, una persona bondadosa, bondad, buena, benignidad, bondad, fe, que crees en Dios, confías en Él, mansedumbre, que es una humildad. Así era Jesús, era humilde. Moisés era una persona humilde. Mansedumbre, o sea, humildad. Templanza, o sea, dominio propio. Puedes controlar cualquier... puedes tener, aunque tengas tentación, tú puedes resistir la tentación. ¿Por qué? Porque tienes esa templanza, ese dominio propio. Contra tales cosas dice la palabra que no hay ley, no hay nadie que te pueda decir nada, porque no hay ley. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, si tú y yo ya somos de Cristo, entonces ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos ya de Cristo y ya andamos conforme al Espíritu, ya hemos crucificado, dice, ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya hemos crucificado cualquier obra de la carne que mencioné hace rato, ¿verdad? Que eran adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Dice la palabra que ya cuando estamos en Cristo ya hemos crucificado esa carne con nuestras pasiones, con sus pasiones y deseos. O sea, en otras palabras, ya estás en Cristo, ya vives conforme al Espíritu. Por eso es que debemos todos los días vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dios prometió que todos los días el Espíritu iba a estar con nosotros, y si lo buscamos en su palabra a Dios, Él va a llenarnos de su Espíritu Santo. Él va a derramar todos los días su Espíritu para todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense en Efesios 5 del 18 en adelante,
Dice la palabra, no os embriaguéis con vino. No debemos de embriagarnos con vino. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, hay problemas, hay disolución, engaño, cuando uno toma vino, porque cuando tomamos vino, pues se emborracha uno y comete cualquier cosa, ¿verdad? Comete cosas que cuando está uno borracho, pues hace cosas que no debería de hacer. Por eso dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Debemos de ser todos los días llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Así es como Dios quiere, que todos los días estemos llenos del Espíritu Santo. Dice, cantando, ¿qué? Hablando entre ustedes, entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Todo el tiempo debemos de estar alabando y cantando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como debemos de andar todo el tiempo, llenos del Espíritu Santo, hablando entre nosotros con salmos, con cánticos y espirituales, cantando y alabando al Señor, dándole a Él en nuestro corazón, y dándole siempre gracias a Dios por todo. Y dice la palabra que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. Hay que darle gracias a Dios, hermanos. Por eso debemos todos los días estar llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra aquí, ser llenos tiene el significado en griego de ser llenos repetidas veces. Nosotros como hijos de Dios debemos ir renovándonos al experimentar constantemente la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos llene. El Espíritu llena a los creyentes de continuo cuando mantenemos la fe viva en Jesucristo. Debemos de mantener la fe viva en Cristo. Debemos de creer y confiar en Él para mantenernos todo el tiempo llenos del Espíritu Santo, leyendo su palabra y confiando en Él, confiando en su palabra. Y no nada más ser oidores de la palabra, sino ser también, ¿qué? Hacedores. Porque si nomás somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y dice la palabra que no debemos de ser nada más oidores, o sea, no nada más oír la palabra, sino que también debemos de ponerla en práctica, ponerla por obra. ¿Para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo. Y así, cuando venga el enemigo o cuando venga la tentación, digamos, escrito está Satanás. Nosotros podemos vencer la tentación cuando estamos llenos del Espíritu Santo, porque si andamos en la carne vamos a estar cayendo constantemente. ¿Y cuándo es cuando andamos en la carne? Cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios. Por eso todos los días debemos de buscar a Dios. Fíjense, también en Efesios capítulo 4 dice la palabra que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo contristamos? Contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros no andamos llenos del Espíritu Santo. Fíjense en lo que dice la palabra. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nosotros fuimos sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo para el día de la redención, para el día en que Cristo va a venir. El día en que Cristo va a venir, porque un día Él va a venir por nosotros. Él viene por una iglesia santa y sin mancha, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que vivía en el Espíritu, que andaba conforme al Espíritu y no conforme a la carne. A los cristianos carnales se quedan en la tierra para que pasen la tribulación, si es que viene en este tiempo. Si viene en este tiempo y haya iglesias o cristianos carnales, aquí se quedan. Él viene por una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que, hermano, hermana, llénate de la palabra de Dios, llénate del Espíritu Santo, anda conforme al Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y los dos se oponen, pero hay que gane siempre ¿quién?
el Espíritu Santo. Piensen lo que dice la palabra aquí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando andamos en las obras de la carne. Por eso es que debemos de andar en el Espíritu. Piensen lo que dice la palabra aquí también. Dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando andamos llenos del Espíritu Santo, nosotros nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque si no hablamos la verdad, entonces estamos en la carne. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo damos lugar al diablo y cuándo nos airamos? Cuando andamos en la carne. Dice, el que hurtaba no hurte más, porque si va a seguir hurtando un cristiano es que anda en la carne, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si en tu boca tú como cristiano sigues con palabras corrompidas, palabras malas, maldiciones, es que todavía estás en la carne, no estás en el Espíritu, estás todavía en la carne y debes de corregir eso, porque dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que nuestra boca siempre salga para bendición, para edificación. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo. Nosotros como cristianos ya maduros, llenos del Espíritu Santo, no debemos de contristar al Espíritu Santo con manifestando obras de la carne que mencioné hace rato. Piensen también lo que dice aquí. Dice, quítese de vosotros toda amargura, porque la amargura también es una obra de la carne. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, obra de la carne, ira, obra de la carne, gritería, obra de la carne, maledicencia, también es una obra de la carne, y toda malicia. Debemos de quitarnos de todo eso. Dice, antes ser que benignos, es un fruto del Espíritu, unos con otros, misericordiosos, fruto del Espíritu, perdonándonos unos a otros, fruto del Espíritu, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Así que debemos de andar en el Espíritu, andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de luz, ya Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Por eso debemos de andar entonces en el Espíritu. Todo el tiempo debemos vivir en el Espíritu, estar todo el tiempo llenos del Espíritu. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra en Isaías, en Ezequiel 36:27, dice la palabra, y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Él ya puso dentro de nosotros su espíritu. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, y ahora tenemos nosotros que llenarnos todos los días continuamente del Espíritu Santo. Dice, y pondré delante de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Dios prometió desde Ezequiel, desde el Antiguo Testamento, que Él iba a mandarnos el Espíritu e iba a morar en nuestros corazones todos los días. Y vemos eso que se cumplió en Joel, cuando dice, derramaré sobre toda carne mi Espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Piensen también en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, vemos también lo que dice aquí. Juan 16, del 7 en adelante. Vámonos a irnos ahí en esa escritura que habla sobre la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque
porque mora con vosotros y está en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, por eso no debemos de contristarlo y por eso debemos todos los días ser llenos del Espíritu Santo para tener todos los días ese fruto del Espíritu que mencioné, que es el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la mansedumbre, todos los días, hermanos. Dice la palabra también, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí vemos bien claro, hermanos, sobre la promesa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros y Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad, dice la palabra. Aún tengo en Juan 16, 12, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está aquí para que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Él nos ayuda. Dice la palabra también en Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, que Jesús se fuera, dice, porque si me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es el diablo, ha sido ya juzgado. Así que ya vemos, hermanos, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él vino a nuestras vidas, Él mora en ti. ¿Para qué? Para que podamos nosotros vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, hermanos, porque satisfacer los deseos de la carne no es de Dios. Fíjense en Romanos 5:5 dice la palabra, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué fue derramado en nuestros corazones? El amor de Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da, como dije ahorita, el fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad y todo eso, hermanos. Vámonos aquí otra vez vamos a irnos a Romanos 8, Romanos 8 del 13 en adelante, y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, bueno, en el 9, Romanos 8, 9, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros no debemos de vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos claramente aquí, hermanos, y en el 11 dice, y si el Espíritu de aquel, el Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo mora en vosotros para traernos paz, gozo, amor. Dice, así que, hermanos deudores, somos no a la carne. A la carne debemos de decirle no, crucificarla. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a la carne. Dice, así que, hermanos deudores, somos no a la carne, ¿es cierto? Debemos decirle no a la carne. ¿Para qué? Para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Porque si tú o yo seguimos viviendo conforme a la carne, vamos a morir espiritualmente y físicamente. Claro, todos vamos a morir físicamente cuando sea la voluntad de Dios, pero cuando estamos en la carne morimos espiritualmente. Dice, porque si vives conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando nosotros andamos en el Espíritu hacemos morir las obras de la carne y vamos a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú eres un hijo de Dios. Por eso es que debemos de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bueno, pues ojalá hayas podido agarrar algo de lo que enseñé, ¿verdad? Sobre cómo vivir en el Espíritu, cómo vivir para tener ese fruto del Espíritu y no andar conforme a la carne, porque dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios.
Si tú o yo vivimos conforme a la carne, no vamos a agradar a Dios. Y ya sabemos cuáles son las obras de la carne, ya lo mencioné. Bueno, pues este fue todo. Este fue su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la tarde. Gracias y bendiciones.